En nuestra noche de bodas, mi esposa propuso tener un hijo con el hijo de su antigua maestra. Cuando la cuestioné, me dio la vuelta a la situación. La señora Davis está gravemente enferma. Su único deseo es ver a sus nietos. Isen y yo solo estamos en un tratamiento de FIV. No habrá nada físico. Además, tú también fuiste alumno de la señora Davis. ¿Por qué no la ayudas a cumplir este pequeño deseo? Pero al día siguiente, llevando una cesta de frutas para visitar a nuestra maestra, vi a mi esposa y a Isen besándose a la vuelta de la esquina. Me quedé helado y me di la vuelta. Al día siguiente, mi esposa me envió un mensaje: voy con Isen para el tratamiento de FIV. Pospongamos el banquete de bienvenida de la novia unos días. No respondí. Volví solo a mi ciudad natal y me disculpé con todos los familiares puerta por puerta. Luego busqué un abogado. Quiero demandar a mi esposa por bigamia. El día previsto para el banquete de bienvenida de la novia, Victoria Ashford nunca apareció. Conteniendo las lágrimas, acompañado por mis padres, David y Mary Clark, fui de casa en casa pidiendo disculpas a los familiares. Me había casado con su familia. En mi pueblo, es tradición que el yerno, sobre todo si vive con la familia de la novia, organice un banquete de bienvenida. La ausencia de la esposa se considera una falta de respeto hacia los familiares del marido, lo que les causa una gran humillación y genera críticas. Le había recalcado esto a Victoria varias veces antes de la boda, y ella me había prometido solemnemente que asistiría sin falta. Pero ahora, mis padres parecían haber envejecido de la noche a la mañana. Con la espalda encorvada, explicaron a nuestros familiares: lo sentimos mucho. A nuestra nuera le surgió un asunto urgente. No pudo ausentarse. La próxima vez que vuelva, sin duda vendrá a disculparse en persona. Aunque el disgusto se reflejaba en sus rostros, ante las sinceras disculpas de mis padres, la mayoría de los familiares lo comprendieron. Solo unos pocos tíos estaban furiosos. ¿Qué podía ser más importante que el banquete de bienvenida? ¿Acaso no tiene sentido de la prioridad? Toda esa educación desperdiciada. Vámonos. Vamos a North City ahora mismo a buscar a sus padres. Quiero preguntarles cómo criaron a su hija. Los tíos se enojaron más, golpeando la mesa hasta que resonó con fuerza. Mi tío Joe, con el rostro lívido, sacó su teléfono, listo para reservar boletos de avión en el acto. Rápidamente lo detuve. Tío Joe, no es necesario. Hace un momento, vi una publicación de Ethan Cole en sus redes sociales. Intentando con todas sus fuerzas cumplir el deseo de mamá. Esperando un milagro para la enfermedad de mamá. Victoria había comentado abajo: abrazos, siempre estoy aquí para ti. En ese momento, su corazón y su mente estaban completamente enfocados en Isen. No tenía tiempo ni pensaba en mí. Puedes controlar las acciones de alguien, pero no puedes forzar su corazón. Incluso si mis tíos la arrastraron hasta aquí para el banquete, podría ser peor que su ausencia. Mis padres y yo tardamos 2 días completos en visitar a todos los parientes. Mis padres, personas honestas toda su vida, se secaron las lágrimas y se lamentaron: no sabemos qué hicimos en una vida pasada para merecer este sufrimiento a nuestra edad. Mis ojos se enrojecieron al instante. Le envié 2 mensajes a Victoria. El banquete de bienvenida ha terminado. Los parientes están muy disgustados y mamá y papá están humillados. Si vienes ahora, tal vez aún puedas salvar algo. Los mensajes se esfumaron como piedras arrojadas al mar. Pasó toda la noche sin respuesta. No pegué ojo, con las uñas casi rompiéndose de tanto agarrar el teléfono. Victoria, puedes lastimarme, pero no debiste haber permitido que mis padres, que te trataron como a su propia hija, sufrieran esta humillación. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a un bufete de abogados preguntando por su mejor abogado de divorcios, el señor Harrison. Después de explicarle mi situación, expuse mi demanda. Quiero demandar a mi esposa por bigamia y exigirle que se vaya del matrimonio sin nada. El señor Harrison no se sorprendió en absoluto. Habiendo manejado innumerables casos, ya nada le parecía extraño. Señor Clark, para demandar por bigamia, necesitará pruebas de que su esposa registró un segundo matrimonio o ha establecido una relación matrimonial de hecho con otra persona. Justo en ese momento, recibí una videollamada de Isen. El fondo era un pasillo de hospital. Los ojos de Isen estaban húmedos, su rostro lleno de alegría no disimulada. Sincere, funcionó. Victoria está embarazada de mi hijo. El abogado me miró. Le dediqué una sonrisa amarga y me preparé para colgar. Espera, Sincere. La cámara comenzó a temblar mientras Isen corría unos pasos, apuntándola hacia Victoria. Ella estaba consultando a un médico sobre las precauciones posteriores a la FIV, tomando notas en un cuaderno. Futura mamá, mira aquí. Victoria se giró al oír esto.
Al verme al otro lado del video, no mostró molestia, solo emoción. Esposo, buenas noticias. El médico dijo que la FIV fue un éxito. Pronto seré madre. Lástima que no estés aquí, de lo contrario, definitivamente lo celebraríamos esta noche. Muy bien, la señora Davis está muy enferma y Ethan está ocupado con el trabajo. Así que la importante tarea de cuidarme durante mi embarazo y el posparto recaerá sobre ti. Ethan rodeó a Victoria con el brazo, con una expresión de suficiencia. Sinceramente, entonces tendremos que molestarte. Pidiéndome que cuide de mi esposa, que está embarazada del hijo de otro hombre. E incluso que la cuide durante su recuperación posparto. Casi me reí a carcajadas con desprecio. ¿Qué se cree Victoria que soy? ¿Una especie de santo? Tiene un hijo por FIV con otra persona, y espera que yo sea su cuidador gratuito. Me tembló la mano al colgar, luego presioné el botón de guardar la grabación de la llamada y le envié el video a mi abogado. ¿La evidencia que te di antes más este video, es suficiente? Victoria y yo fuimos novios en la universidad cuya larga relación nos llevó al matrimonio. Desde la secundaria hasta ahora, habíamos estado juntos durante 10 años completos. Antes de la boda, pasé un mes entero recopilando nuestro pasado en una cálida y conmovedora historia de amor. Pero ahora, la realidad me golpeó con fuerza. Mirando hacia atrás, esos recuerdos aparentemente hermosos parecían plagados de inconsistencias. No sé cuándo empezó, pero Victoria perdió la paciencia y la ternura conmigo. Cambió su actitud anterior de girar en torno a mí, acusándome de no ser lo suficientemente bueno ni considerado. A veces, estallaba en cólera por asuntos triviales, exagerando las cosas. Después de cada discusión, si me ofrecía un poco de consuelo, optaba por perdonarla. Al fin y al cabo, había presión académica en la escuela y presión laboral después de graduarme. La vida adulta no es fácil, y como su pareja, sentía que debía ser más tolerante y comprensivo. Por amor, cedí repetidamente hasta que no me quedó más remedio que retroceder. Hace 2 años, el hijo de la señora Davis, Ethan, regresó de estudiar en el extranjero. Los dos congeniaron de inmediato. Victoria incluso lo llevó a su trabajo como asistente. Eran inseparables, intercambiaban miradas en el trabajo y a menudo se quedaban juntos después del horario laboral con la excusa del trabajo. Cuando mis padres vinieron a North City a visitarme, los vieron por casualidad paseando y riendo juntos. Pero cuando lo mencionaron casualmente más tarde, el rostro de Victoria se volvió frío, acusándolos furiosamente de no confiar en ella. En realidad, mis padres solo habían estado charlando sin importancia. Era su propia conciencia culpable. Esa noche, Victoria no volvió a casa para cenar. No respondió a mis mensajes ni a mis llamadas. Mientras tanto, mis padres parecían culpables. Nan, mamá y papá no querían decir que no confiamos en Victoria. Suspiro. No deberíamos haber dicho nada. A la mañana siguiente, mis padres se fueron apresuradamente a casa sin siquiera desayunar. Ese día tuvimos nuestra primera discusión explosiva. Después de calmarnos, Victoria se sintió agraviada, incapaz de entender por qué yo estaba tan alterada. Pero olvidó que desde que conoció a mis padres, la habían tratado como a su propia hija, incluso con más cariño del que tratarían a la suya. Para complacer los deseos de sus padres, incluso habían aceptado que me casara con alguien de su familia. Más tarde, siempre ponía excusas para no volver conmigo a mi ciudad natal. Cuando mis padres preguntaban, yo siempre la justificaba, incluso comprando suplementos y fingiendo que eran regalos suyos para demostrar piedad filial. Pensándolo bien, todo era autoengaño. Creía que el amor universitario era el más puro, pero olvidé que el amor no es parentesco. Tiene fecha de caducidad. Si no se cuida adecuadamente, se pudre y apesta. Solo cuando Victoria me propuso la FIV con Ethan Coe en nuestra noche de bodas, me di cuenta de repente de que mi amor podría haber sido enterrado hacía mucho tiempo. Victoria y yo habíamos llegado al final del camino. Victoria se fue después de atender una llamada en nuestra noche de bodas. Pensé que, pasara lo que pasara, llegaría puntual al día siguiente para asistir conmigo al banquete de bienvenida nupcial. Pero lo único que recibí fue un frío mensaje de texto. Me pidió casualmente que pospusiéramos el banquete. ¿Y la razón? La señora Davis estaba gravemente enferma y no podía esperar para hacerse la FIV con Ethan para cumplir el deseo de la maestra de ver nietos. Absolutamente absurdo abandonar a su marido en su noche de bodas, ignorar el banquete de bienvenida planeado con 6 meses de antelación, andar con otro hombre, e incluso pensar que era perfectamente natural tener su hijo por el bien de mis padres. Había fantaseado brevemente con que si ella podía detenerse a tiempo, abandonar el plan de FIV con Ethan y regresar corriendo de la noche a la mañana, tal vez todavía hubiera una pizca de posibilidad para nosotros. Pero no solo no respondió, sino que dijo cosas tan increíbles durante la videollamada.
En ese momento, mi corazón murió por completo. Después del periodo de 3 días que incluyó el banquete de bienvenida perdido, regresé a North City. Tan pronto como llegué a la puerta de mi casa, escuché risas desde adentro. Nuestra antigua profesora de secundaria, la señora Davis, estaba sentada en una silla de ruedas mientras Isen y Victoria la animaban. Si lo capturara una cámara, parecería un retrato familiar conmovedor. Mi marido ha vuelto. Al verme regresar, Victoria reaccionó primero, saltando para saludarme, pero Isen la agarró de la muñeca. Fingió una suave reprimenda. Pronto serás madre, y sigues comportándote como una niña inquieta. Oh, vamos. Todavía no me he acostumbrado. Sacó la lengua, un rubor subió a sus mejillas. No me trates como a una niña. Tu hermano mayor sincero se reirá de mí. Lo observé pasivamente mientras coqueteaban justo delante de mí. Nanan, dame una oportunidad. Construyamos nuestro nido de amor juntos, ¿de acuerdo? Los votos aún resonaban en mis oídos, pero ahora la persona con la que quería construir ese nido había cambiado. Isen extendió la mano para tomar mi brazo, pero lo esquivé. Parecía incómodo, un atisbo de dolor brillaba en sus ojos. Victoria a su lado se enfureció de inmediato. Isen te ve como un hermano, ¿y así es como lo tratas? ¿Dónde están tus modales y tu educación? La miré, asombrada. ¿Cuándo dio a luz mi madre a otro hijo para mí? Victoria frunció aún más el ceño. Antes de que pudiera hablar, la señora Davis en la silla de ruedas se rió entre dientes. Sincero Clark, ¿verdad? Oh, vaya, te has vuelto tan guapo. Después de todos estos años desde la graduación de la preparatoria, esta es la primera vez que te veo, maestra. Tomó la mano de Isen, luego tomó la mía a la fuerza. Ahora que Victoria está esperando un hijo de Isen y la maestra es vieja y Isen está ocupado cuidando a Victoria y el bebé dependerá de ti de ahora en adelante. La señora Davis siguió dando instrucciones, sonando como si estuviera dando sus últimas palabras, haciendo que a Isen y a Victoria se les llenaran los ojos de lágrimas. Al ver mi falta de reacción, la señora Davis puso una mirada de autocrítica. Sincero debe estar resentido, ¿verdad? Todo es culpa mía. Si no hubiera querido tener a mi nieto en brazos antes de morir, Victoria y Isen no habrían hecho la FIV. No debería haberlo sugerido. Jadeó en busca de aire, agarrándose el pecho y tosiendo. Victoria le dio una palmada en la espalda mientras me miraba con furia. Señora Davis, ¿está tan enferma y todavía está siendo mezquina? ¿Tienes conciencia? Date prisa y prométele a la maestra que cuidarás bien de nosotros, madre e hijo también. El médico dijo que la señora Davis se recuperaría mejor en casa, así que planeo que se mude con nosotros. Contratar a una cuidadora es caro y poco fiable. Así que deberías renunciar a tu trabajo y concentrarte en cuidar de la señora Davis y de mí durante este tiempo. Miré fijamente a Victoria, la mujer a la que había amado durante 10 años, ahora completamente desconocida. Era como si un demonio hubiera consumido su razón y sus pensamientos. Se había ido la persona razonable que solía ser. Se había vuelto egoísta, sin cerebro. No. Hablé con calma. Discutir con alguien así solo sería una pérdida de tiempo. Si alguien renuncia, serás tú. No abandonaré mi carrera por nadie ni por nada. Además, esta es mi casa. Es mi propiedad prematrimonial. Si alguien se muda sin mi consentimiento, llamaré a la policía. Tal vez no esperaba una postura tan firme de mi parte. El rostro de Victoria se volvió extremadamente agrio. Sincera Clark, ¿tienes que ser así? Somos recién casados. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio con tus propias manos? Casi me echo a reír. Claramente ella fue la que me engañó, tentando a la suerte al exigirme que pagara por su error. Y ahora intentaba difamarme. ¡Qué ridículo! Entonces divorciémonos. Cuando estas palabras salieron de mi boca, se podía oír caer un alfiler en la habitación. La señora Davis dejó de toser. Isen de repente me miró, con sorpresa y alegría evidentes en sus ojos. La expresión de Victoria era compleja, pasando de la ira a la sorpresa, luego mostrando un pánico obvio. Después de un momento, se puso de pie, se acercó y levantó la mano, queriendo calmarme como siempre. Fruncí el ceño con disgusto. Bajó la mano torpemente y explicó nerviosamente, no quise decir eso. Solo la interrumpí. No importa. Se quedó paralizada por un segundo y preguntó con timidez, ¿de verdad? Asentí con calma, de verdad. Realmente no necesitaba explicarlo tan nerviosamente. Antes, podría haber estado enojado, dolido, pero ahora ya no me importaba. Engañar, tener un hijo con otra persona, ya no me importaba. Se acabó entre nosotros. Victoria dejó escapar un suspiro de alivio,
Luego su rostro se tornó reprochador. No uses la palabra divorcio a la ligera. Decirlo demasiado hiere los sentimientos. Volvía a sentir suavemente. Solo doy una oportunidad. Como Victoria no podía comprenderlo, lo único que le esperaba era una demanda de divorcio. Luego, la cárcel y quedarse sin nada, tampoco escaparía. Muy bien, estoy embarazada del hijo de Isen. La salud de la señora Davis está mejorando. Son todas cosas para alegrarse. Victoria dejó que Isen la ayudara a sentarse en el sofá, e incluso él, con mucha consideración, le colocó un cojín detrás de la espalda. ¿No se suponía que ibas a organizar el banquete de bienvenida? Estoy libre mañana. Hagámoslo mañana. Ella planeó todo ella sola, claramente involucrándome. Sin embargo, tomó la decisión sola, igual que nuestra noche de bodas cuando decidió tener un hijo con Isen y me exigió que pospusiera el banquete de bienvenida que ya estaba planeado. A su lado, los ojos de la señora Davis se movieron rápidamente, con un brillo frío, aunque su rostro estaba lleno de sonrisas. Isen y yo también iremos. Victoria está esperando un hijo de Isen, así que ahora somos familia. Por supuesto, todos deberíamos participar en algo tan importante como el banquete de bienvenida. Victoria y Isen intercambiaron una mirada cariñosa y sincera. Date prisa y organízalo. Tener a la señora Davis y a Isen allí también te dará algo de prestigio. Una sensación de absurdo me invadió. Sentí como si el tiempo hubiera retrocedido cientos de años, devolviéndonos a una antigua sociedad matriarcal. Victoria era la cabeza de la casa, capaz de tener múltiples parejas sin problemas. Isen y la señora Davis, ansiosos por integrarse en esta familia, se rebajan, incluso tratando de ganarse su favor. No es necesario. Forceo una leve sonrisa. El banquete de bienvenida ya terminó. Victoria se horrorizó. ¿Terminó? Dio un paso al frente y me agarró la muñeca. ¿No te dije que lo pospusieras? Me aparté, replicando sarcásticamente, ¿posponerlo? ¿Te crees un emperador cuya palabra es ley? La fecha del banquete se fijó hace mucho tiempo. Todos los familiares y amigos iban a venir. ¿Dices posponerlo y todos tienen que complacerte? La señora Davis no pudo evitar intervenir. Esas costumbres anticuadas deberían haber sido abolidas hace mucho tiempo. ¿Qué tiene de malo pedirte que lo pospongas? Además, Victoria estaba sometiéndose a un tratamiento de FIV. Crear una nueva vida en comparación con una vida humana, una simple costumbre anticuada no es nada sincero. Clark, ¿acaso todos los principios que te enseñé a lo largo de los años se han ido al traste? Isen también intervino. Sí, sincero, estás siendo muy desconsiderado. ¿Estás haciendo esto deliberadamente para avergonzar a Victoria? Mi rostro permaneció impasible, mi corazón inmóvil. ¿Costumbre anticuada, nueva vida? Eran verdaderos maestros en distorsionar la realidad, calumniando una celebración de boda tradicional como una costumbre anticuada mientras glorificaban el adulterio como la creación de vida. Victoria suspiró. Justo cuando estaba a punto de hablar, sonó el timbre. Afuera estaba un funcionario judicial. Victoria Ashford, tiene una citación de divorcio. Por favor, fírmela. Victoria parecía completamente confundida. Debe haber cometido un error. Me acabo de casar hace unos días. ¿Cómo podría tener una citación de divorcio? Sus ojos mostraban disgusto, camarada. Aunque seas un funcionario público, no deberías hacer esas bromas para traerme mala suerte. Tu número de identificación es 310-1256, ¿correcto? Victoria asintió inconscientemente. Sí, es el mío, pero el funcionario judicial le entregó un bolígrafo y los documentos. Entonces no hay error. Firma rápido, por favor, coopera. Victoria pareció entender finalmente, volviéndose para mirarme con incredulidad, su mano temblando mientras firmaba. ¿Hiciste esto? Cerrando la puerta, se dirigió directamente hacia mí. ¿Por qué? Había un rastro de tristeza genuina en la voz de Victoria. Pero ya no la quería, así que ¿por qué me importarían sus sentimientos? Admití francamente, sí, fui yo. En cuanto al por qué, ¿no lo sabes? Nadie podría ser tan tonto como para aceptar que su cónyuge tenga un hijo con otra persona durante el matrimonio. Yo no fui la excepción. Antes de que Victoria pudiera hablar, la señora Davis lanzó su ataque. Sinceramente, Clark, ha sido demasiado lejos. Victoria y Isen hicieron la FIV para cumplir mi deseo. Si tienes alguna rabia, dirígela hacia mí. No les compliques las cosas. Isen puso una expresión de ofensa y dolor. Es mi culpa, sincere. Es toda mi culpa. No te divorcies de la madre del bebé. Quiero decir, Victoria. No te divorcies de ella.
Nunca quise romper tu familia. Solo quería un hijo para hacer feliz a mi madre. Corrió a tomar mi mano, pero fruncí el ceño y lo evité. Isen se puso nervioso de repente. Puedo aceptar abortar al niño. Después de decir esto, se agachó, sollozando incontrolablemente, con la cabeza enterrada entre las rodillas. Victoria sintió compasión por él de inmediato. Lo ayudó a levantarse y lo abrazó. ¿De qué estás hablando? Le secó las lágrimas con las yemas de los dedos. Por fin tenemos a este niño. ¿Cómo podríamos abortarlo? El repentino agachamiento de Isen había hecho que el colgante de jade se le cayera de debajo del cuello. Era una lágrima de sirena azul. Según la leyenda, era una lágrima derramada por una princesa sirena que amaba a un príncipe mortal, soportando el dolor de transformar su cola en piernas por él, simbolizando el amor eterno. En ese momento, yo llevaba una idéntica alrededor del cuello. Victoria me la había regalado cuando me propuso matrimonio, prometiendo devoción eterna. ¡Qué irónico! Toqué el collar, le di un ligero tirón y se rompió. Delante de Victoria, tiré el collar a la basura con disimulo y me di la vuelta para entrar en mi habitación. Victoria entró en pánico. Se interpuso rápidamente entre nosotros, con ganas de abrazarme. Al encontrarse con mi mirada fría, bajó las manos. Cariño, escúchame. No es lo que piensas. De hecho, consulté con Isen para que me aconsejara sobre este collar para ti. En cuanto al suyo, él se lo compró. Le lanzó una mirada a Isen. Parecía profundamente ofendido y murmuró, yo me lo compré. Simplemente dije, te creo. Aunque Victoria lo haya comprado, no importa. Ya la había descartado como a unos zapatos viejos, y mucho menos como a un collar. Simplemente sentí que ese collar no merecía estar alrededor de mi cuello. Me repugnaba. Para ser precisos, todo lo que Victoria me había dado me daba náuseas. Observé la decoración de la habitación. Por suerte, Victoria se había mantenido al margen durante la renovación. Desde encontrar al contratista hasta la renovación, la finalización y el amueblamiento, yo me había encargado de todo. Cada vez que le pedía su opinión a Victoria, la evadía con impaciencia. Estoy ocupada. Tú decides esas cosas. Esta casa no le había costado a Victoria ni un centavo, ni había requerido ningún esfuerzo por su parte. Al menos no tendría que demolerla y reconstruirla. No pude evitar creer en el destino. Quizás el cielo ya había dispuesto este divorcio hacía mucho tiempo, por eso Victoria no había invertido nada de sí misma en la casa. Al percibir que algo andaba mal conmigo, Victoria no se atrevió a continuar el tema. Forzó una sonrisa. Esposo, llevamos juntos 10 años. Créeme, siempre serás a quien más amo. Justo cuando terminó de hablar, la voz urgente de la señora Davis resonó. Victoria, mira rápido a Isen. Isen, ¿qué te pasa? No asustes a mamá. Isen yacía en el suelo, con el rostro mortalmente pálido, agarrándose el pecho y gimiendo. Me duele. Victoria se olvidó de todo lo demás. Corrió a sostenerlo, sin darse cuenta de que me había empujado, casi haciéndome caer. Su voz temblaba. No tengas miedo. ¿Te duele el corazón otra vez? Te llevaré al hospital. Luchó por ayudar a Isen a salir por la puerta, luego me miró. Sincere Clark, es cuestión de vida o muerte. Echa una mano. No, no molestes, hermano mayor Sincere. Isen tiró débilmente de la manga de Victoria. Podemos ir solos. No había planeado ir, pero oírlo decir eso despertó mi interés. Alguien que hace solo unos momentos me exigía que la cuidara durante su recuperación posparto tendría miedo de molestarme. Solo un tonto creería que no había algo raro pasando. Tomé las llaves del coche. Vamos. Isen todavía intentó negarse, pero la frenética Victoria lo ignoró. En el hospital, el doctor Adams examinó a Isen minuciosamente, pero no encontró nada malo. Sin embargo, Isen seguía insistiendo en que le dolía el corazón. El doctor frunció el ceño, miró a Victoria y suspiró casi imperceptiblemente. Podría estar relacionado con problemas emocionales. El paciente tiene una afección cardíaca preexistente. Las fluctuaciones emocionales significativas pueden ejercer presión sobre el corazón, causando molestias. Después de que el doctor se fue, algo pareció provocar a Isen, e insistió en que Victoria fuera al obstetra para un chequeo. El obstetra, el doctor Evans, frunció ligeramente el ceño. ¿No estabas aquí hace un momento? ¿Te sientes mal? Al revisar los registros médicos, el doctor le recordó amablemente, la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, SOP, y se sometió a tratamiento durante más de un año. Finalmente concibió después de la inducción de la ovulación.
Debe tener aún más cuidado durante el primer trimestre que la mujer embarazada promedio. Después de decir esto, el doctor sostuvo el expediente médico indicando que debíamos irnos. Victoria estaba pálida como la muerte. Tartamudeó: esposo. ¿MHM? ¿Qué quieres decir? Mi rostro era impasible como si preguntara: ¿qué quieres comer hoy? Lo que dijo el doctor no me sorprendió. Victoria decidió hacerse una FIV en nuestra noche de bodas y anunció su éxito solo 2 días después. Ni siquiera un ignorante en medicina como yo lo creería. Así que solo había una posibilidad. Victoria ya estaba embarazada antes de eso. Ya no importaba si había sido por FIV o por inducción de la ovulación. Victoria guardó silencio por un momento. El doctor dijo: mi condición no es apta para la FIV. Por eso nosotros. Pero no se preocupe, aparte del niño, no tendré ninguna otra relación con él. Junto a ellos, un destello de malicia cruzó el rostro de Isen, aunque sus palabras estaban llenas de resentimiento. Solo estábamos tratando de cumplir el deseo de mamá. Victoria hizo esto por compasión, pero... Su expresión se iluminó de repente. Si ya no la quieren, con gusto seré el reemplazo. Di un par de despectivos. Isen parecía enérgico, sincero. No sabe lo feliz que estaba Victoria, cuánto anhelaba a este niño. Cuando supimos que estaba embarazada, sin duda será una gran madre. Isen Victoria lo interrumpió bruscamente. Si no se siente bien, descanse. Sincere y yo nos vamos a casa. Ignorando las súplicas de Isen para quedarse, Victoria me siguió. Fuera de la puerta, algunas enfermeras charlaban ociosamente. Vaya, ¿lo oyeron? Ese tipo que se quejaba de dolor de corazón es el otro hombre. Un rompehogares, con razón lo oí hablar con su madre sobre usar al niño para asegurar su posición y decirle que fingiera estar enferma. También vi a la primera esposa. Esa mujer tiene un gusto pésimo. El marido es guapo y parece inteligente. ¿Por qué se fijaría en un hipócrita como el otro hombre? Quizás ese sea su tipo. Durante su tratamiento para el SOP, este otro hombre estuvo con ella todos los días. Victoria estaba furiosa. Hablando de privacidad del paciente, ¿quién permitió esto? ¿Cuáles son sus números de placa? Quiero presentar una queja. Las enfermeras se pusieron nerviosas al instante. No pude evitar hablar. No hay necesidad de complicarles las cosas a estas jóvenes. Dicho esto, salí directamente del hospital. Victoria se apresuró a seguirme. Justo cuando llegamos al coche, me agarró del brazo, tanteando el terreno. Cariño, por favor, retira la demanda. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Le solté la mano. Victoria Ashford, por favor vuelve atrás y revisa la citación judicial. Si realmente la hubiera leído, no estaría preguntando esto. Porque no solo me estaba divorciando de ella, sino que la estaba enviando a prisión. No volví a casa. En cambio, fui al centro comercial, compré algo de ropa y me registré en un hotel. El señor Harrison me dijo que las pruebas que presenté eran muy sólidas. Si me negaba a la mediación, Victoria probablemente sería sentenciada a 2 años de prisión. Me preguntó si había considerado la mediación. Me negué rotundamente. La gente debe pagar el precio de sus actos, y la ley es la base para medir ese precio. Unas horas después, al no poder encontrarme, Victoria entró en pánico. Me llamó por teléfono, solo para descubrir que estaba bloqueada. Me envió mensajes por WeChat, solo para ver el signo de exclamación rojo. Intentó contactarme a través de mis amigos, pero se dio cuenta de que no tenía su información de contacto. A lo largo de los años, no era que no la hubiera presentado a mis amigos, sino que cada vez se mantenía con la cabeza gacha, jugando con su teléfono. Soy un profesor de renombre. Ahora, asociarme con tu grupo de amigos variopintos solo disminuirá mi estatus. Finalmente, dejó de asistir a tales reuniones por completo. Naturalmente, no tenía sus datos de contacto. Empezó a llamarme desde nuevos números de teléfono. Cada vez que me daba cuenta de que era ella, bloqueaba el número. Después del 9º intento, dejó de tratar de comunicarse conmigo electrónicamente y en cambio se dignó esperarme fuera de mi lugar de trabajo. Esa mañana, me quedé dormido. Justo cuando entré a mi lugar de trabajo, alguien me agarró la muñeca. Esposo. Te he estado esperando durante días. ¿Me estás evitando deliberadamente? Sin ser vista durante algunos días, Victoria parecía demacrada, carente por completo del comportamiento animado de la distinguida joven profesora que una vez fue. Tal vez debido a la curiosidad innata, muchas personas pasaban apresuradamente pero aún así miraban hacia atrás con frecuencia. Pedí permiso a mi jefe e hice un gesto a Victoria para que me siguiera a una cafetería privada cercana. Barista, 2 lattes. Victoria sacó su código de pago,
lista para pagar. El barista me miró sorprendido y preguntó de reojo, ¿qué? ¿Cambiaste tus gustos? Negué con la cabeza. Lo de siempre para mí. Victoria frunció el ceño mientras pagaba. Después de sentarse, preguntó desconcertada, cariño, ¿qué quiso decir el barista hace un momento? ¿No te encantan los lattes? ¿Qué quiso decir con que te cambió el gusto? El café llegó rápidamente. Tomé el americano que tenía delante y di un sorbo. El rico aroma estimuló mis papilas gustativas, ligeramente amargo pero infinitamente satisfactorio. Sonreí, sin ofrecer respuesta. Siempre, el único café que me había gustado era el americano. La que amaba los lattes nunca fui yo. Era ella. En nuestra primera cita en una cafetería, pedí un americano. Victoria lo probó con curiosidad, con el rostro lleno de desdén. Dicen que la gente que bebe americano no tiene corazón. No eres una persona despiadada, ¿verdad? Debido a esa frase, desde entonces, solo bebí lattes delante de ella. Intentando cambiar, incluso disfrazarme según su percepción. Pero la realidad demostró que complacerla constantemente era contraproducente. Al ver que no quería responder, Victoria no insistió. Cariño, si aborto al niño, ¿estarías dispuesto a retirar la demanda y empezar de nuevo conmigo? Bebí mi café lentamente. Victoria no se atrevió a apresurarme. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de expectación. No, no lo haría. Dejando la taza, me puse de pie y la miré. Desde este ángulo, su nariz parecía ligeramente chata, sus labios finos, completamente desprovistos de la belleza y el resplandor que tenía cuando empezamos nuestra relación. Vine aquí solo para dejar las cosas claras. El divorcio es necesario. En cuanto a empezar de nuevo, eso es aún más imposible. Victoria Ashford, ¿creíste que nunca me enteraría de que estabas detrás del acoso que sufrí en el instituto? Mientras recopilaba los documentos para la demanda, el señor Garrison me aconsejó que contratara a un investigador privado para que investigara a Victoria y reuniera pruebas más favorables. Anoche mismo recibí el informe del investigador. Mi relación con Victoria comenzó cuando sufrí acoso en el instituto, y supuestamente ella fue golpeada por los acosadores mientras me protegía. Pero el informe mostraba que ella y el acosador, Spike Keegan, eran uña y carne, prácticamente crecieron juntos como amigos íntimos y habían mantenido el contacto todos estos años. El investigador incluso obtuvo milagrosamente un video de un bar fechado el año pasado. Reproduje el video. En el video, Victoria tenía el brazo alrededor del hombro de Spike Keegan, brindando. Realmente tenías la inteligencia entonces para hacerme montar todo ese espectáculo, casarte con el galán del campus, el sincero Quark, y usar el dinero y las conexiones de su familia para ascender en la universidad y con tu profesora, la señora Davis. Si no hubieras tenido a su hijo completamente bajo tu control en aquel entonces, tal vez nada de esto habría funcionado. A partir de la cadena de pruebas proporcionada por el investigador, poco a poco fui reconstruyendo la verdad. Victoria, de origen humilde, me había elegido como su trampolín. Conspiró con Spike Keegan para montar una escena de héroe rescatando a una belleza, lo que hizo que me enamorara de ella. Y para evitar que la señora Davis los expusiera, sedujo en secreto al hijo de la señora Davis, Ethan Cole. No sé qué hizo, pero lo volvió completamente devoto a ella, hasta el punto de la obsesión, dispuesto incluso a ser el otro hombre solo para estar con ella. Pensé que era el tiempo y la experiencia lo que había cambiado.